¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora que están viendo. Mi nombre es Iván Gómez Torres, agente inmobiliario y abogado penalista. Continuamos con el audiolibro. Capítulo 3, aspectos generales. Capítulo 2, aspectos generales. Ojo de la prueba indiciaria, o prueba por indicios en el proceso penal. Punto 1, concepto. En la normativa procesal actualmente vigente no existe una definición legal de lo que es la prueba indiciaria en el proceso penal. Se tiene que acudir por ello a los estudios doctrinales y a la jurisprudencia penal para poder encontrar algunas conceptualizaciones sobre esta modalidad probatoria. En la doctrina procesal, la prueba por indicios es entendida por lo general como aquella prueba que se dirige a convencer al órgano judicial de la verdad o certeza de hechos, que no constituyen la hipótesis de incriminación, pero que, en atención a leyes científicas, reglas de la lógica o máximas de la experiencia, permiten tenerla razonablemente por cierta. Es tal la conexión lógica que existe entre los hechos probados y el hecho penalmente relevante que no puede ponerse en duda la certeza de este último con la prueba de los primeros. En el ámbito jurisprudencial se han formulado definiciones similares a las propuestas por la doctrina procesal. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, define la prueba por indicios en el siguiente tenor. A través de la prueba indirecta se prueba un hecho inicial, indicio, que no es el que se quiere probar en definitiva, sino que se trata de acreditar la existencia del hecho final, delito. A partir de una relación de causalidad, inferencia lógica. Entre paréntesis, STC, expediente número 728-2008-HC, cierre paréntesis. En la jurisprudencia de los tribunales ordinarios, la Corte Suprema ha emitido una sentencia vinculante sobre la prueba por indicios, definiéndola como aquella prueba cuyo objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito, sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar. Abro paréntesis, recurso de nulidad número 1912-2005, Piura, cierro paréntesis. En todas las definiciones reproducidas, se ve con claridad que el punto distintivo de la prueba por indicios es su carácter indirecto, en el sentido de que no apunta a probar directamente el hecho penalmente relevante, sino otro hecho del que se puede inferir razonablemente la existencia del primero. Resulta necesario, sin embargo, hacer una matización a la afirmación precedente, en el sentido de precisar qué se entiende por hecho a probar. Si el hecho a probar es la realización de un delito sin individualizar necesariamente al autor, entonces podrá considerarse prueba directa todo lo que prueba inmediatamente alguno de los elementos típicos del delito. Por el contrario, si lo que es objeto de prueba es en sentido estricto la intervención del procesado en la realización del delito, entonces prueba directa solamente será objeto que demuestre la vinculación del procesado con la realización del delito. Para resolver la cuestión precedentemente planteada, resulta conveniente señalar que el objeto concreto de un proceso penal es únicamente el hecho descrito en la acusación, formulada por el Ministerio Público contra los procesados. Al Ministerio Público le corresponderá probar debidamente la base fáctica de la acusación en el juicio oral. Esta base fáctica no está referida únicamente a la realización del delito, sino también a la intervención penalmente relevante del procesado en el delito. En este sentido, prueba directa será aquella que acredite directamente la intervención del procesado en el delito. Abro paréntesis, por ejemplo, la declaración de un testigo que vio al acusado, que vio cómo el acusado golpeó a la víctima de las lesiones. Cierro paréntesis.
mientras que prueba indirecta será aquella que prueba directamente hechos periféricos. Por ejemplo, abro paréntesis, por ejemplo, el testimonio que indica que momentos antes del delito el procesado entró en la casa de la víctima, cierra paréntesis. Por el contrario, en el caso de una prueba que acredita directamente un aspecto del hecho penalmente relevante, pero indirectamente la intervención del procesado, abro paréntesis, por ejemplo, que el cajón donde se encontraba el dinero hurtado fue forzado con una palanca de propiedad del procesado, cierro paréntesis. Se trata de una prueba directa indirecta, pues prueba directamente un elemento del delito. Abro paréntesis, en el ejemplo que ha habido una sustracción con fractura de dinero, cierro paréntesis, e indirectamente la intervención del procesado en el delito. Abre paréntesis, en el ejemplo, porque los propietarios son los que normalmente utilizan sus bienes, cierro paréntesis. A partir de lo expuesto, puede definirse como prueba por indicios aquella prueba que directamente lleva el convencimiento al órgano judicial sobre la verdad de hechos periféricos o de aspectos del hecho penalmente relevante, que no están directamente referidos al procesado, pero que, en atención a leyes científicas, reglas de la lógica o máximas de la experiencia, permiten tener razonablemente por cierta la intervención del procesado en el hecho penalmente relevante. Ahora vamos a pasar al capítulo 2 o subcapítulo 2, denominación. Si bien en el presente trabajo se utiliza la denominación de prueba por indicios o indiciaria, debe señalarse que esta modalidad probatoria se le ha llamado también de otras maneras. Gorfe destaca, por ejemplo, que los civilistas hablan con preferencia de prueba por presunciones o presuntiva, en la medida que el indicio es entendido como una presunción de hecho, en oposición a las presunciones legales. Algunos autores se muestran muy críticos frente a esta terminología, como es el caso de Mix-and-Mas, quien señala que la denominación de prueba por presunciones carece de rigor científico, al evocar la idea de mera sospecha o suposición. Podría responderse a esta crítica indicando que una presunción no se sustenta en una simple sospecha, sino que requiere una mayor fuerza de convicción, lo que implica el respaldo de un razonamiento lógico. Sin embargo, aún bajo una racional comprensión de la presunción, algunos autores se han encargado de distinguir el razonamiento lógico de la presunción y de la prueba indiciaria, como lo hace, por ejemplo, Fra Marino dei Malatesta. Este autor señala que, si bien se trata de supuestos de prueba indirecta, la presunción sigue un raciocinio probatorio por relación de identidad, mientras que el raciocinio de la prueba indiciaria es por relación de causalidad. En todo caso, lo que no parece discutible es que la denominación de prueba por presunciones o presuntiva hace más alusión a la conclusión inferida que al dato indiciario interpretado. En el ámbito de influencia anglosajona se utiliza más bien la denominación de circumstantial evidence, cuya traducción más literal sería la de prueba circunstancial. A esta denominación se le ha hecho igualmente reparos. Se dice que si toda prueba, inclusive la directa, alude a una circunstancia del hecho, entonces el apelativo de circunstancial no dice absolutamente nada en particular. Sin embargo, parece claro que el término circunstancial no está referido a una circunstancia del hecho punible, sino a un hecho circunstancial al hecho punible, a partir del cual se puede tener certeza inductivamente sobre la existencia del hecho penalmente relevante. No obstante, debe señalarse que esta precisión del término circunstancial resolvería el problema nominal si es que el objeto de prueba en el proceso penal fuese únicamente la existencia de un hecho. Pero la imputación penal, tal como ya se dijo, debe hacerse necesariamente a personas,
por lo que la prueba se dirige no solo a acreditar la existencia de un hecho, sino también a establecer la vinculación de ese hecho con una persona, entre paréntesis, el procesado. En este sentido, si bien la acreditación de una circunstancia del hecho puede ser una prueba directa del hecho, abro paréntesis, por ejemplo, el arma con el que se ultimó a la víctima, cierro paréntesis, resulta indirecta respecto a la responsabilidad del procesado. Abro paréntesis, por ejemplo, que el arma le pertenece al procesado, cierro paréntesis. Del mismo modo, puede ser que un hecho circunstancial al hecho punible sea una prueba directa de la responsabilidad penal del procesado, como lo podría ser, por ejemplo, el testimonio referido a una declaración posterior del procesado en el que narraba cómo había perpetrado el delito. La doctrina germánica del siglo XIX denominó a la prueba indirecta prueba artificial, en oposición a la llamada prueba natural, mientras que ésta lleva inmediatamente a la convicción y transmite directamente al espíritu los motivos de certeza relativos al objeto a demostrar. Aquella, por el contrario, se apoya en motivos que sólo pueden ser concluyentes por medio de inducciones a los que da lugar. Podría pensarse que la prueba natural ofrece al juez seguridades mucho más completas, pero queda claro que la llamada prueba artificial puede llevar a la misma convicción que la llamada prueba natural, así como también que ningún medio de prueba genera una convicción inmediata, sino que debe ser sometido a un razonamiento crítico. Por las razones expuestas, carece de sentido el uso de la terminología prueba natural / artificial, para diferenciar la prueba directa de la indirecta. En la tradición hispánica se ha utilizado también el término de prueba conjetural. A esta denominación se le cuestiona el reflejar únicamente una mera sospecha o suposición. En la jurisprudencia nacional se ha hecho un claro deslinde entre la conjetura y el indicio, precisamente en la misma línea de diferenciación entre sospecha y prueba. A la conjetura se le entiende como un juicio que, con ciertas probabilidades de acierto, se forma sobre las cosas o acontecimientos por las señales que se observan, mientras que el indicio es definido como aquel dato probado que, valorado conforme a las reglas de la experiencia y de la lógica, conducen al convencimiento del juzgador sobre la certeza del hecho. En este sentido, si bien el término conjetura pudo en algún momento tener un mismo significado que el término indicio, en la actualidad quedan claras sus diferencias y la mayor precisión del término indicio para hacer referencia a lo propio de la prueba indirecta. Cierto sector de criminalistas prefieren llamarla prueba por evidencias, en atención a lo extendido del término evidencia en la labor de investigación criminal, entre paréntesis criminalística. Esta denominación destaca la fuerza de convicción del dato percibido, entre paréntesis indicio, sobre la comprobación por inferencia del hecho penalmente relevante. Sin embargo, queda claro que la prueba por indicios no se reduce al dato percibido o interpretado, sino que abarca la inferencia lógica y el hecho deducido. En este sentido, la denominación de pruebas por evidencias resalta solamente un aspecto de la globalidad de la prueba por indicios, a saber, la capacidad del dato percibido de probar algo más que su propia existencia. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que el término evidencia o prueba evidente tiene en la doctrina procesal penal una significación particular que resulta distinta a la de prueba indiciaria. En efecto, a la prueba evidente se le conoce como la que demuestra la existencia, entre paréntesis, o inexistencia, de un delito de modo tan patente y claro que se aproxima a la demostración de una verdad matemática. En la doctrina procesal nacional, la denominación prueba indiciaria o por indicios es la que se encuentra más extendida. Mexan más considera que es la que debe prevalecer, pues refleja la diferencia específica de esta prueba, la cual consiste en destacar el valor cognitivo del indicio,
así como de la inferencia aplicable para obtener la conclusión sobre la existencia de otro hecho o circunstancia. A mi entender, por el contrario, no hay una denominación que resulte plenamente satisfactoria, pues a cada una de ellas se le puede achacar el resaltar demasiado un aspecto y dejar de lado otros aspectos de la prueba indirecta. Por esta razón, la utilización del término de prueba indiciaria o prueba por indicios no se hace por la convicción de ser la más precisa, sino por una cuestión puramente tradicional. En la medida que esta denominación es la que más se ha utilizado en la literatura procesal nacional, a esta tradición doctrinal hay que agregarle también el hecho, nada irrelevante, de que el artículo 158 del Código Procesal Penal, que se ocupa de los requisitos de las convicciones de valoración de esta prueba, la llama prueba por indicios. Punto 3. Subtítulo 3. Naturaleza. Entiéndase naturaleza de la prueba por indicios. Sobre cuál es la naturaleza epistemológica de la prueba por indicios se ha discutido insistentemente. Algunos autores destacan que la prueba por indicios, un procedimiento inductivo que va del hecho conocido al hecho sometido a prueba. Sin embargo, otros se muestran críticos con la asignación de esta naturaleza inductiva a la prueba por indicios, como es el caso de Lepiane, quien señala que el camino de la inducción es de lo particular a lo general y que en la prueba indiciaria se procede de manera inversa, de la ley o leyes al caso. Por ello, diversos autores concluyen que se trataría más bien de una deducción, pues se va de la ley al caso, de lo general a lo particular, aunque precisan que la prueba por indicios no siempre es una deducción rigurosa en la que la ley general no admite excepciones, sino que en la mayor parte de los casos es solo una inferencia analógica, en la medida que se llega a la conclusión mediante una deducción apoyada en una inferencia inductiva, previa de casos similares. Por consiguiente, la conclusión no es absolutamente cierta, lo que por el contrario sí se da en una deducción rigurosa, sino solamente probable. Por poner un ejemplo, la experiencia permite formular la regla de que el que comete un delito se oculta. Si en el caso concreto A se ocultó después de la realización del delito, se puede concluir que probablemente A es autor del mismo, pero tampoco se excluye que no lo haya cometido, pues puede ser que en el caso concreto se haya ocultado por otras razones, por ejemplo, por medio a que lo incriminen. Pese a lo anteriormente indicado, otros autores siguen señalando que la prueba indiciaria tiene una naturaleza inductiva, aunque distinguen entre inducción en sentido estricto e inducción en sentido amplio. La inducción en sentido estricto es un proceso de razonamiento que va de lo particular a lo general, de los hechos a las leyes. Queda claro que la labor judicial no es formular leyes causales con base en la observación de los casos concretos, sino averiguar si un hecho concreto se produjo. En este proceso de descubrimiento, el juez se sirve de las regularidades establecidas inductivamente para determinar si el hecho concreto se ha dado. Abro paréntesis, si alguien que odia profundamente a una persona se encuentra en el momento de su muerte en el mismo lugar de los hechos, con rastros de sangre de la víctima en su ropa, es muy probable que lo haya matado. Cierro paréntesis. Por esta razón, la prueba indiciaria tiene una naturaleza inductiva, pero entendida en sentido amplio, es decir, como aquel razonamiento en el que las premisas, aun siendo verdaderas, no ofrecen fundamentos concluyentes para la verdad de la conclusión, sino que ésta se sigue de aquellas solo con alguna probabilidad, cuyo grado e intensidad depende de otras cosas. Las consideraciones precedentes resultan distintas. Sin embargo, en el caso excepcional de los indicios necesarios, en la medida que estos alcanzan valor probatorio por sí mismos,
Así las cosas, la conclusión probatoria no es probable, sino cierta. Con base en esta idea, los mismos autores que sostienen que la naturaleza de la prueba indiciaria es inductiva en sentido amplio, hacen coherentemente la precisión de que los llamados indicios necesarios no son una prueba de estructura indiciaria o presuntiva, sino un razonamiento de tipo demostrativo, por lo que no serían en sentido estricto una prueba indirecta. Subtítulo 4. Fundamento. La naturaleza inductiva, abro paréntesis, en sentido amplio, cierro paréntesis, de la prueba indiciaria hace que la conclusión a la que se llega con esta modalidad probatoria, como se ha dicho, sea de naturaleza probabilística. La cuestión que se suscita ante esta situación es cómo puede una prueba de carácter probabilístico llevar al juzgador a la convicción sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del procesado. Para responder a esta cuestión, algunos autores recurren al llamado fundamento racional de la prueba indiciaria. Se sostiene en concreto que la prueba por indicios se sustenta en el principio de razón de la conclusión obtenida, no solo por el nivel de probabilidad tan grande que se alcanza, sino también por exclusión del azar y de la posibilidad de que la prueba haya sido falsificada. Todo lo anterior encierra indudablemente la aptitud para provocar razonablemente en el espíritu del juzgador la certeza sobre el hecho a probar. De lo anterior se desprende que la razonabilidad de la convicción a la que llega el juzgador con la prueba indirecta tiene una triple faceta. 1. Por un lado, las inferencias realizadas a partir de los indicios tienen que llevar al juzgador a asumir con un nivel de elevada probabilidad que el procesado es responsable de un delito efectivamente producido. En este punto resulta relevante la fuerza o debilidad del indicio, así como su individualidad o pluralidad, de cara a dar por cierto el hecho conclusión. 2. Por otro lado, el juzgador debe haber excluido por completo o en una medida muy grande el azar de la reunión y combinación de circunstancias coincidentes que simulan otros tantos indicios reveladores de un hecho realmente no sucedido. Se trata de lo que Bentham llamó accidente, es decir, de combinaciones puramente accidentales que sitúan a un individuo bajo la sombra de acusaciones y condenas graves, cuya injusticia se descubre luego mediante otras casualidades. En este punto resulta pertinente destacar que la carga de probar que los indicios no son obra del azar no le corresponde al sospechoso, sino al Ministerio Público, pues quien alega los indicios debe mostrar su valor probatorio. 3. Finalmente, es necesario que el juzgador controle el riesgo de falsificación del indicio, que puede llevar también a una conclusión falsa, no por la incorrección de la inferencia lógica, sino por la falsedad de las premisas. En concreto, debe impedirse la falsificación del indicio por el inocente. Abro paréntesis. Por ejemplo, la persona que llega a su domicilio y encuentra a una persona muerta, procediendo a desaparecer el cadáver para no ser implicado. Cierro paréntesis. La falsificación de indicio por el culpable como justificación propia. Abro paréntesis. Por ejemplo, el asesino que deja en el cajón de otra persona las pertenencias de la víctima para que lo impliquen. Cierro paréntesis. O la falsificación por parte de un tercero con intención calumniosa. Abro paréntesis. Por ejemplo, implicar a un funcionario público en una apropiación de caudales públicos para sacarlo del puesto en el que se encuentra. Cierro paréntesis. A los casos de falsificación del dato indiciario, cabe agregar los casos de falsificación de las pruebas del hecho indicador. Por ejemplo, el testimonio falso en el que se afirma haber visto al sospechoso en el lugar de los hechos.
La certeza a la que se puede llegar razonadamente con la prueba indirecta lleva a rechazar cualquier restricción o limitación a su aplicación. En efecto, en alguna oportunidad los estudiosos procesales le asignaron a la prueba indiciaria el carácter de prueba imperfecta o incompleta, por lo que sólo podía fundamentar la imposición de una pena extraordinaria. Se trataba a la prueba indiciaria como una confesión judicial que no producía pleno convencimiento del juez, un dictamen técnico insuficientemente fundamentado o un testimonio que no resultaba convincente. Algunas legislaciones antiguas exigieron incluso ciertos resguardos adicionales para la condena con base en prueba indiciaria, como la necesidad de que la culpabilidad sea declarada por unanimidad de los miembros del tribunal o la exclusión de la posibilidad de aplicar la pena capital en estos casos. En la actualidad, queda claro que este razonamiento solo podría mantenerse con una comprensión errónea de la prueba indiciaria, que reedita la antigua identificación del indicio con la mera sospecha subjetiva. En la medida que la prueba por indicios, tal como se ha indicado, es capaz de alcanzar pleno valor probatorio, no puede ser considerada más una prueba defectuosa. Punto 5. Características. Para poder tener una visión completa de la prueba indiciaria, resulta sumamente útil mostrar cuáles son sus características más saltantes. A la prueba por indicios se le han asignado diversas características, dentro de las cuales quisiera destacar especialmente las siguientes. A. Indirecta. Se ha dicho que la prueba indiciaria es una prueba indirecta, pues no realiza una comprobación directa del hecho investigado, sino que la demostración del hecho se obtiene a través de un razonamiento. Pero tal como se dijo, el carácter indirecto es predicable de toda prueba, en la medida que el juez no toma directo conocimiento del hecho. En ese sentido, lo realmente propio de la prueba por indicios es que exige un doble razonamiento crítico de cara a la comprobación del hecho penalmente relevante. Por un lado, se debe sustentar razonablemente la acreditación del indicio y posteriormente la prueba del hecho penalmente relevante mediante una inferencia lógica. 2. B. Crítica. Otra característica atribuida a la prueba indiciaria es su carácter crítico, en la medida que el raciocinio resulta sumamente importante para la formación de la fuerza probatoria de esta modalidad probatoria. Esta afirmación no significa que la prueba directa no se someta a un control racional de la valoración de la prueba, sino que en esta clase de prueba la representación y la racionalidad confluyen en similares proporciones para generar la convicción judicial. Por el contrario, la prueba por indicios centra su fuerza probatoria en la inferencia racional extraída de los datos indiciarios probados, para lo cual han sido determinantes las reglas del criterio humano. C. Multiforme. A la prueba indiciaria se le ha caracterizado también como una prueba multiforme, ya que siguiendo a Bentham, entre comillas, todo hecho en relación con otro puede ser llamado circunstancia. Dado que un hecho, y el delito lo es, puede estar relacionado con diversas circunstancias, los indicios pueden ser muy diversos e ilimitados. Lo único que se requiere es que ese dato o circunstancia sea capaz de generar, a través de una inferencia lógica, la convicción en el juzgador sobre la existencia del hecho penalmente relevante. Sin embargo, debe quedar claro que la incorporación del indicio en el proceso penal es un trabajo encargado al representante del Ministerio Público, como director de la investigación penal, quien con la ayuda de sus órganos de apoyo tiene que percibir cuáles son aquellos datos que podrán ser utilizados como indicios en el juicio. D. De segundo grado. Como otra característica de la prueba por indicios, se ha destacado que es una prueba de segundo grado.
En la medida que se apoya sobre los datos de otras pruebas, tales como testimonios o pericias, esto es, de las pruebas a través de las cuales se conoce el hecho indiciario o indicio. Sobre la base de esta comprensión, algunos autores han destacado en la prueba indiciaria la aplicación de las reglas de la lógica en dos momentos. En primer lugar, como en toda prueba directa, al momento de tener acreditado el dato indiciario, y en segundo lugar, al aplicar sobre dicho dato una regla de la ciencia, lógica o experiencia para deducir la existencia del hecho inferido o presumido. Por lo demás, el carácter de segundo grado de la prueba indiciaria permite que las diferentes pruebas actuadas en el proceso penal se puedan extraer gran cantidad de indicios que conduzcan a la acreditación que se pretende en el proceso penal. Objetiva. Algunos autores han resaltado el carácter objetivo de la prueba indiciaria, pues al estar basada en hechos, entre paréntesis los indicios, su valor probatorio no está contaminado por factores subjetivos. Los indicios no pueden mentir, dice una extendida afirmación proveniente de la cultura anglosajona. No obstante, resulta pertinente precisar que si bien la prueba por indicios se apoya en hechos objetivos, también tiene una parte subjetiva, pues esos hechos objetivos deben ser interpretados por un juez. En este sentido, la inferencia que se hace a partir de los indicios no es un proceso ajeno a la subjetividad del fiscal, entre paréntesis, al proponerlos, o del juez, entre paréntesis, al valorarlos, por lo que no puede sostenerse un carácter puramente objetivo de esta modalidad probatoria. Abierta. De la prueba por indicios se ha dicho también que es una prueba abierta, pues las innovaciones científicas y técnicas pueden deparar en el futuro insospechadas. Consecuencias respecto de la virtualidad probatoria de los datos indiciarios. Así, por mencionar un claro ejemplo, la prueba del ADN amplia del ámbito de los indicios en los delitos en los que la intervención del agente deja algún rastro corporal como pelo, sangre, piel, semen, saliva, etc. Del mismo modo, el progreso en la psicología permite tener mayores indicios en relación con la personalidad o el comportamiento del sospechoso. Como puede verse, el progreso de la ciencia trae consigo la incorporación de nuevos indicios a partir de los cuales se puede inferir la intervención de un hecho penalmente relevante. Subsidiaria. A la prueba indiciaria se le ha asignado también un carácter subsidiario, en la medida que no sería procedente acudir a ella cuando exista prueba directa disponible suficiente para probar el delito. Por lo tanto, a esta clase de prueba habría que recurrir solamente para reforzar la convicción obtenida mediante prueba directa, o cuando aparezca como la única forma de probar el delito. Posiblemente esta regla de procedimiento tenga su fundamento en la menor complejidad de la motivación del proceso de valoración de la prueba, pero debe quedar claro que este carácter subsidiario de la prueba por indicios no implica en lo absoluto un valor menor en relación con la prueba directa. Aplicada correctamente, la prueba indiciaria tiene la misma virtualidad probatoria que la prueba directa. El Tribunal Constitucional Español se ha ocupado de esta cuestión en ATC 193/1987, negando nítidamente una relación de subsidiariedad entre ambas modalidades probatorias. En el proceso penal no rige una limitación o sistema numerus clausus para los medios de prueba. De probabilidades o inductiva. A la prueba por indicios se le ha atribuido también la particularidad de ser una prueba de probabilidades, pues cada indicio permite varias inferencias probables. La inteligencia del juzgador hará que sucesivamente vaya eligiendo los indicios, que por su concurrencia permitan alcanzar certeza sobre el hecho a probar. Pero el carácter de la prueba por indicios de ser una prueba de probabilidades se debe también
al hecho de que esta prueba se apoya en leyes de naturaleza probabilística, lo que ha hecho que algunos la califiquen también como una prueba inductiva, a diferencia de las pruebas deductivas que producen siempre resultados verdaderos, si sus premisas son verdaderas, como las regularidades en las que se sustenta la prueba indiciaria, son leyes probabilísticas. La hipótesis explicativa de los hechos tiene igualmente el carácter de probabilidad. Con esto hemos concluido el capítulo 2, amigos.